Muy buenos días, hermanos, familia en Cristo, les amo y les bendigo. Es un gusto nuevamente estar con ustedes estudiando, escudriñando la palabra. Los invito para que abran su Biblia en la carta a los Efesios capítulo 2, versículos 12 y 13. Efesios capítulo 4, versos 12 y 13, que dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Vamos a hacer una breve oración. Señor, te damos gracias por tu presencia, por tu palabra, que es medicina, que es refrigerio. Pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe. Abrimos nuestro corazón, nuestro entendimiento, Señor, para abrazarla, para vivir a través de ella, Señor, conforme a tu propósito, conforme a tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesucristo, muchas gracias. Amén y amén. Bien, en estos dos versículos son muy importantes. Bueno, todos los versículos de la palabra son importantes, pero aquí dice que a fin de perfeccionar, ¿a quiénes? A los santos, a los redimidos, a los salvos por la preciosa sangre de Jesús. ¿Y para qué vamos a ser perfeccionados? Dice aquí, para la obra del ministerio, del servicio. Entonces Dios nos prepara, nos perfecciona. Dice primera de Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, dice, después de que hayamos padecido un poco de tiempo, Él mismo nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, nos va a fortalecer y nos va a establecer. Ese es el propósito de Dios, formar en ti carácter, formar en tu vida y en la mía perfección, madurez, crecimiento. Y Jesús nos dijo: yo edificaré a mi iglesia. Y esta es la forma, este es el obrar de Dios para perfeccionarnos, para edificarnos, para su servicio, entre tanto estemos aquí en la tierra. Entonces nos prepara, nos capacita, nos equipa, y en los otros versículos anteriores nos dice que Dios dio dones a los hombres. Estos son los dones de Cristo, que no vamos a detallar o a hablar mucho de ellos, pero únicamente los quiero mencionar, que dice ahí, aún nos puso a Dios en la iglesia como apóstoles, como profetas, como evangelistas, como pastores y maestros, y todos ellos de una forma armoniosa, unida, en la misma fe, en el mismo espíritu, en el mismo sentir, en el mismo bautismo, estamos operando hasta el momento a que lleguemos a ser maduros en Cristo Jesús. También hay dones del Espíritu Santo que no los vamos a considerar también en esta enseñanza, pero hay dones del Espíritu Santo, y estos también están funcionando en el cuerpo de Cristo para cumplir el propósito de Dios. Y también hay los dones por parte del Padre que están operando para este fin. Entonces Dios el Padre nos ha dado dones, Jesucristo el Hijo nos ha dado dones, el Espíritu Santo está repartiendo dones con el fin de equipar, de perfeccionar a los santos, a la iglesia que es el cuerpo de Jesucristo. Entonces Él mismo está haciendo esta labor, este trabajo tan maravilloso y tan extraordinario a través de su iglesia. Entonces dice, a fin de capacitar a los santos para la obra del servicio. Ministerio significa servir, servicio, y para la edificación del cuerpo de Cristo. Él nos está dotando de una forma como cuerpo y en lo particular, para que a su vez nosotros capacitemos a los nuevos creyentes, a los que están llegando a la iglesia, para de esta manera
caminar en ese mismo fin, en ese mismo propósito. El efecto de esto se hace sentir directamente en la vida de los santos, a través de los creyentes. Esto se vive, esto se siente, esto se mueve, esto se manifiesta y está habiendo entonces crecimiento en la iglesia, no únicamente en números, sino en lo que es en el corazón. El deseo de Dios, el trabajo de Dios es formar carácter, es colocar la naturaleza de Cristo en nosotros. Y Pablo decía a la iglesia que volvía a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ellos. Esta es la labor del Espíritu Santo, que Cristo sea formado en tu vida, en su naturaleza, en su carácter, en todo lo que Él es, sea colocado en nosotros el nuevo hombre y poder vivir a través de esta nueva naturaleza. Entonces, todos los miembros que conformamos el cuerpo de Cristo, la iglesia, debemos ser equipados para algún aspecto de la obra del ministerio, o sea, para el servicio cristiano. Dios nos rescató, Dios nos redimió, Dios nos salvó, Dios nos purificó, Dios nos santificó y nos sigue santificando. Y aparte de eso nos está equipando, capacitando para servirle a Él y para servir a los demás. Entonces este servicio es por parte de miembros equipados, fortalecidos en el Señor. Y como resultado será la edificación y el crecimiento del cuerpo de Cristo. La palabra del griego para perfeccionar sugiere recuperación de la integridad, como cuando una rama quebrada se vuelve a unir y a vendar. El descubrimiento de esta o de una nueva función, como cuando un miembro físico está funcionando adecuadamente. La obra del ministerio es la tarea de cada miembro del cuerpo de Cristo y no solo de un grupo selecto de líderes. Entonces, Pablo hace esta analogía allí en la carta a los Corintios en relación al cuerpo físico, al cuerpo humano, de cómo estamos conformados y que hay una cabeza que dirige y organiza todo este cuerpo, las manos, los dedos, los pies, cada uno de nuestras extremidades inferiores y superiores, hace que funcionen de una forma armoniosa, de una manera que todo engrana y que se cumple la indicación, el orden que la cabeza da. Así el cuerpo de Cristo es la iglesia. Cristo es la cabeza, Él coordina, Él dirige, Él ordena, Él instruye a su cuerpo a caminar, a andar en la forma que Él quiere, a cumplir su voluntad aquí en la tierra. Entonces, el propósito de equiparnos, de tener estos dones que son regalos de Dios por parte del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es para cumplir esta hermosa y gloriosa tarea que cada uno, o sea, todos, así como el dedo más pequeño del pie tiene una función y es importante, aunque es pequeño, no se compara con el muslo, que es el más grande del cuerpo, de nuestra pierna, pero al igual, este dedo pequeño del pie es importante porque a través de él mantenemos el equilibrio. Entonces, por pequeño que sea ese dedo del pie, es importante, es esencial, tiene una función, tiene un trabajo, no está ahí como adorno, mucho menos está de más. Entonces Dios colocó los dedos adecuados, necesarios en nuestras manos, en nuestros pies y así todos los miembros de nuestro cuerpo. El propósito de cada uno de los miembros que nosotros tenemos en nuestro cuerpo humano es que
cumplan una función. Todos trabajemos para un fin, para lo que la cabeza nos instruye y nos ordena. Aquí también el cuerpo de Cristo, que es su iglesia, todos los miembros, grandes, pequeños, nuevos, de recién convertidos, tenemos una función, tenemos una tarea. Entonces, aquí el punto es que todo el cuerpo de Cristo, y no solo algunos, y que no solamente es un grupo selecto que puede hacer cierto trabajo, determinadas funciones. Todos tenemos una función, todos podemos servir, todos podemos colaborar, participar en el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Descubrimiento de una función también significa, como cuando un miembro físico está funcionando adecuadamente. La obra del ministerio es la tarea de cada miembro del cuerpo de Cristo y no es de unos cuantos, sino de todos. Perfeccionar significa catartismos, que es adecuar, preparar, entrenar, perfeccionar, calificar plenamente para el servicio. Eso es lo que significa perfeccionar al cuerpo de Jesús. En el lenguaje clásico, la palabra se aplica a la colocación de un hueso durante una cirugía. El gran médico está haciendo ahora todos los ajustes necesarios a fin de que la iglesia de Jesucristo no quede descoyuntada. Esto redunda a la vez en la edificación del cuerpo de Cristo. Cada miembro de nuestro cuerpo está unido, está ligado, tiene un solo fin, un solo propósito, una sola meta. Y dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Comienza con la palabra hasta, es lo que dice la primera palabra en el versículo 13, hasta. Indica el límite de una acción, es como llegar a una meta o alcanzar a una meta o un ideal en nuestra vida. Y vemos aquí la primera como meta que nos está impulsando, que nos está de una forma visualizando. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Esta primera meta es la unidad espiritual, porque está haciendo mención de que todos lleguemos a la unidad de la fe. Entonces, esta meta está hablando de unidad espiritual en el cuerpo de Cristo, la cual es la doctrina común de la iglesia, nuestra fe, nuestra unión, nuestro amor ágape. Y se encuentra en el Evangelio de Jesucristo que Él presentó, que Él predicó. La fe no se refiere a la fe inicial cuando venimos a Jesús y le creímos por primera vez, sino aquella fe que resulta de abrazar a Cristo y todo lo que Él representa. El conocimiento del Hijo de Dios es el resultado de una relación íntima y cada vez más profunda con Cristo y en su palabra. A eso se refiere el conocimiento, no tanto el saber, sino el experimentar esa presencia, esa realidad, y como resultado, dice, de una relación íntima, estrecha con Jesucristo, y cada vez más y más profunda con Cristo y con su palabra. La segunda meta, pudiéramos decir, es
llegar a un varón perfecto. Y cuando dice varón no está hablando únicamente a los hombres, sino está hablando también a las mujeres, que todos lleguemos, dice, a esta estatura, a esta dimensión como mujer, como hombre, de ser perfectos, no en el sentido que a veces lo entendemos de otra forma, como perfectos, sin detalles, sin errores, sin situaciones como estas, sino perfectos como ya mencioné, de alcanzar esa madurez, esa capacidad, ese entendimiento, ese crecimiento en el Señor espiritualmente. Entonces dice, a un varón perfecto significa una persona en plena madurez. Y la madurez no es por la edad que uno va teniendo a través de los años. No significa que entre más grande en edad, más viejo, uno tiene mayor madurez. La madurez no se da de esa forma. La madurez a veces se da por las experiencias, el aprendizaje, en esa intimidad con Jesús, en esa profundidad en el Señor, con su Espíritu Santo. Vamos madurando, vamos discerniendo lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada, lo que está bien y lo que no está bien, lo que es correcto y lo que es incorrecto, lo que es su perfecta voluntad y lo que no está dentro de su perfecta voluntad. Entonces, a eso se refiere crecer o tener esta madurez. El ideal de la iglesia como un solo organismo es avanzar hacia una madurez espiritual. Ese debe ser el propósito de toda su iglesia, de todo el cuerpo de Jesucristo, de cada uno de nosotros que lo conformamos. Tener ese deseo, ese anhelo y esa también determinación y decisión de avanzar hacia una madurez. No conformarnos, no estar quietos con lo que he conocido, con lo que hemos vivido, con lo que hemos alcanzado, sino hay una hambre y una sed de su presencia y de alcanzar una madurez espiritual cada vez más completa. No se refiere aquí al crecimiento espiritual del individuo, sino a aquella madurez corporal de todo el cuerpo. Porque es verdad que dentro del cuerpo hay algunos miembros que han crecido por su hambre, por su sed, por su búsqueda, por su entrega, por su compromiso, por su amor hacia Jesús, y otros se han ido relegando a pesar de que tienen más años que estos otros, pero no ha habido esa misma disposición, ni compromiso, ni obediencia, y por lo cual no han crecido. Al contrario, hay un estancamiento espiritual. Entonces, el plan de Dios es que todos lleguemos a esta unidad espiritual en la fe, y esta madurez no se mide con reglas ni criterios humanos, sino la estatura, dice, de la plenitud de Cristo. La tercera meta, a la medida, dice, de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es el ideal? ¿Cuál es lo óptimo? ¿Cuál es nuestro estándar? ¿Cuál es nuestra meta para alcanzar esa madurez, ese crecimiento? Aquí lo dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y aquí es usada en relación con la plenitud de Cristo, implica una medida enorme e incalculable. Claro que jamás vamos a ser como Cristo en el sentido de lo que Él es, de lo que Él alcanzó, pero sí tenemos ese deseo de crecer y de seguir madurando y siendo cada vez más semejante a Jesucristo. La plenitud de Cristo se refiere a la abundancia y a las riquezas de las cualidades, de sus características, de su naturaleza, de su carácter, que son perfectas, que son inagotables e inmensurables. Y vamos a dejarlo aquí, versículos 2 y 13, Dios mediante veremos
los versículos 14 con la ayuda de Dios. Dios bendiga tu vida, que sigas creciendo, que sigas madurando, que sigas yendo hacia la meta, que sigas avanzando, haciendo tu mejor esfuerzo, buscando su presencia todos los días, buscando en la palabra su perfecta voluntad y caminando en fe todos los días de tu vida, porque el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo nos ha dotado con sus regalos, con sus dones, para darnos la capacidad, la habilidad de poder vivir la vida a plenitud, la vida cristiana como Él quiere y debe de ser que la vivamos. Te bendigo, un abrazo, bendiciones.